buenas tardes. En primer lugar, quería pediros un poco de disculpas. Esto se está grabando. Porque se está... ¿Oís bien? Porque en algunos sitios decía a las 5 y en algunos sitios decía a las 5 y media. Entonces, disculpas sentidas a toda la gente que ha estado aquí a las 5 y lleva esperando media hora. Paso a presentar, aunque bueno, mucha presentación no necesitan. A mi derecha del todo tenemos a Iria C. Parente y Selene M. ¿Cuál? La de la derecha del todo es Selene, no Iria, pero... No habéis tenido el detalle de colocaros como... Exacto, lo siento. No os habéis colocado en orden, no estáis en orden de lectoescritura. Son dos autoras que están especializadas en literatura juvenil, que no saben ni quieren dejar de escribir. Desde 2014 han publicado ya 16 libros. ¿De qué vais? Entre los que destacan la trilogía Secretos de la Luna Llena o la saga de Maravilla. Además, en los últimos tiempos le han dado muy fuerte al retelling. Han publicado Anne sin filtros, que es una adaptación moderna de Anne de las Tejas Verdes, y el año pasado comenzaron a publicar Olympus, en la cual cogen un montón de mitos griegos y se lo llevan al planeta Marte, ¿no? Esto es correcto. Y de esta serie acaba de salir el último libro, La Furia del Laberinto, ¿no? Acaba de salir como ya. Sí, el lunes. El lunes salió La Furia del Laberinto. Bueno, después de ella, ya en orden correcto de lectoescritura, tenemos a Enerio Dima. Enerio Dima es el seudónimo de una autora con apellidos demasiado comunes como para acordarse, así que bueno, Dima está guay, porque te acuerdas. Es manchega, y esto es bueno, esto lo pone literalmente en su biografía. Es ganadora... Está pensada para las redes sociales más que para leerla en persona. Lo siento, si puedes ser ridícula en redes sociales, tienes que aceptar ser ridícula en persona. Estoy No lo voy a leer. dándome cuenta de que vas a leer lo que te he mandado como biografía. Sí, incluyendo lo del perro muy guapo. Bueno, ganadora del Ignotus a Mejor Novela Corta por La Última Mujer de la Mancha. Aparte de su producción de terror, Enerio ha escrito Tarantela, que es un retelling del cuento de la Bella y la Bestia, donde Matías, nuestro bello, es un tejedor que tiene que adentrarse en el bosque a hacer una serie de cosas, tampoco os cuento más, y la bestia es una araña gigante monísima. Eso no lo pone oficialmente en la bio. Es una araña gigante, eso es... Y es monísima. Y luego, a mi lado, tenemos a H.M. Zubieta, que lleva contando historias desde que tiene memoria y que ahora se dedica a hacerlo profesionalmente. También es jurista y es activista LGBT, que es como se denomina cualquier persona LGTB que lo sea de manera pública en redes y habla de las problemáticas concretas de pertenecer a un grupo históricamente discriminado, aunque no haga... que lo voy a leer literalmente, entonces no lo tragues ahora, aunque no haga activismo ninguno más allá de adoctrinar en el lesbianismo a pobres jóvenes. Tiene relatos muy tontos, tiene un perro muy guapo, sus novelas de ciencia ficción, infinitas y tres, exploran a través de la ficción especulativa qué clase de futuros podríamos encontrarnos si fuéramos inmortales o si la Tercera Guerra Mundial se desatase en España. Además, ha escrito recientemente un relato llamado La honradez fabricada, que es una revisión del relato de Santiago Ramón y Cajal llamado El fabricante de honradez. Sí, Santiago Ramón y Cajal escribía ciencia ficción. Ambos títulos han sido publicados en Anacronópete, un volumen virtual que reúne pues estos dos títulos y que se distribuye gratuitamente solo a quien compre libros en la Feria Virtual del Libro de Género de esta Hispajón. Muy bien, ya he presentado a todo el mundo. ¿Qué es un retelling? Contadme. No, es la primera pregunta. Una revisión que tú mismo has dicho ahora mismo, pero habla de otra manera, porque revisión queda más digno, más bonito, más español. Luego hay una pregunta sobre eso. Vale. Sí, básicamente yo diría que un retelling es algo mucho más amplio de lo que creemos. Hay muchas cosas que son retellings y no las interpretamos como tal. Por ejemplo, esto es una tontería, pero todo el mundo tiene en mente la película de Disney de Oliver y su pandilla, ¿vale? Pues Oliver y su pandilla en realidad es un retelling de Oliver Twist, ¿vale? O sea, quiero decir, en realidad está basado en Oliver Twist, es se revisita el clásico y eso es lo que hacen básicamente los retellings. Y básicamente con un retelling puedes acercarte a cualquier historia ya creada y decir que con los cambios o no que tú consideres puedes aplicar los códigos de esa historia a otro ambiente diferente o a otros personajes distintos, etcétera, ¿no? Al final la historia de la literatura en realidad está llena constantemente de retellings porque no hacemos más que contar las mismas historias una y otra vez.
Entonces, casi todo es un retelling realmente. ¿Es la Divina Comedia un retelling de la Biblia? ¿O solamente es un fanfic? Yo creo que la cosa sobre todo es que los retellings lo que hacen es utilizar estructuras que han funcionado muy bien. Entonces, hay determinadas estructuras que, como acaba de comentar Iria, se llevan repitiendo desde el principio de los tiempos y al final lo que hacemos es volver a cogerlas y volver a contarlas igual, aunque luego el resto de la historia, todo el empaque cambie, pero esa estructura sigue estando ahí. Por ejemplo, No, creo que estamos muy acostumbrados a verlo, sobre todo en el ámbito audiovisual. Estamos acostumbradísimos a ver 500 películas sobre Batman, 500 películas sobre la guerra de Troya, 500 películas sobre, vaya usted a saber que no dejan de ser lo mismo retellings en otro formato distinto, para contar lo que ese director en concreto quiere contar dentro del marco de esa historia, pero sigue siendo un retelling, una revisitación. es más, antes ponía Oliver y su pandilla, pero hay un ejemplo todavía más claro, y es que El Rey León es literalmente la adaptación de un clásico de Hamlet, y la segunda película del Rey León también es Romeo y Julieta. O sea, quiero decir, pues esto se lleva haciendo toda la vida, ¿no? Y es simplemente adaptar. Creo que lo del nombre de retelling sí que es cierto que se viene viendo los últimos años, sobre todo porque se ha puesto muy de moda, especialmente en literatura juvenil, pero no solamente en ello, el volver a escribir sobre cuentos clásicos. Entonces, me parece que es un término que, aunque es algo que se lleva haciendo desde siempre, como estamos diciendo, sí que es verdad que a lo mejor se le ha puesto ese nombre ahora más para hablarnos específicamente de las novelas que vuelven a contar, pues eso, cuentos de toda la vida, pero en realidad es que se puede utilizar para muchísimo más. Yo más bien diría que utilizamos la palabra retelling porque estamos pillando muchísimos anglicismos y los estamos tomando todo el tiempo, pues sobre todo en cuestión de estudios de literatura, también tiramos mucho de eso, pero yo incluso diría que retelling también es, por ejemplo, cuando una abuela está contándole a su nieta un cuento, lo está contando con sus propias palabras, está a lo mejor inventándose un nuevo final, está inventando detalles para entretener a la niña, eso también es un retelling. Al final, retelling es muchísimas cosas, no solo la literatura tal cual escrita, no solo el idioma audiovisual, también es, pues cada día estamos recontando historias y el hecho de que yo le cuente a una amiga una historia que me pasó ayer y a otra amiga se la cuente al día siguiente y haya cambiado algo, también es un retelling. Y ser una mentirosa, porque o sea, quiero decir... Depende de lo que cambies. Y luego aparte, simplemente es una etiqueta que funciona a nivel comercial, que no es un poco los códigos en los que nos está moviendo ahora también el lenguaje de internet, etcétera. No es más fácil condensar diciendo retelling de Hades y Perséfone que decir coge las figuras de Hades y Perséfone y no sé qué, y no sé cuándo, o se basa en los mitos de... Pues es mucho más fácil porque te da un golpe ya claro de identificación, ¿sabes? Sí, ¿de qué me voy a encontrar? Sí, sobre todo ahora que pues, el marketing se hace en menos de 140 caracteres, ¿sabes? O sea 280. Por no hablar de las etiquetas de plataformas como Amazon. Claro, exacto. No sé si alguna vez os habéis Todo se fijado, me pero ve cuando te metadatos. dicen está en más vendidos de Amazon, y es como sí, en más vendidos en la categoría de juvenil retelling protagonizado por una chica de tal edad. Y entonces es como, vale, en esa categoría en concreto ahí estoy yo. Entonces se utilizan muchas de esas etiquetas para apuntalar muy bien. Sí, yo tengo bastante claro que, por ejemplo, mi relato este es el más vendido, aunque sea gratis, de retellings de Ramón y Cajal. Claro, sin ninguna duda. En esta categoría en concreto, No tengo ninguna duda. El retelling más vendido de todos los regalos de la Feria Virtual del Libro de Género. O sea que estamos aprendiendo hoy que el retelling puede ser tanto desde los amigos que hacemos por el camino hasta una etiqueta comercial. Literal. básicamente. Muy bien. Como la literatura juvenil. Exacto. Otra vez el mismo tema de siempre. Iria, por favor. Para una charla que hacemos que no es sobre eso. Iria Rincón. Y estamos en noviembre, ya no se pueden abrir melones. Abrir mandarinas solamente. Ya está, perdón. Claro, el tema de retelling es que es una palabra que se te llena la boca con L's y de todo. Así que, ¿cómo pondríais esta etiqueta en castellano? Venga, mojaos. ¿Cómo lo diríais? Porque recuento no puede ser. ¿Por qué no? Porque recontar es muy... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque si quieres inventarte la palabra recuento con otro significado. Recontar el recuento.
eso yo diría revisión. En plan, muchas veces dices revisión de un clásico. Y ya está. Bueno, Bueno, de hecho, revisión. es que de hecho Ancient Frutos se ha movido comercialmente así, ¿no? En plan, yo en algún lugar, Yo juraría haber visto la palabra revisión. sí, en algún lugar, O reinterpretación también. reinterpretación, sí, Reinterpretación. de Ana de las Tejas Verdes, en plan. Sí, reinterpretación también es bastante. Lo que pasa es que ya la reinterpretación implica a lo mejor cambiar más, que por ejemplo en Sin Filtros sí que podría ser ejemplo, pero cuando simplemente estás viendo la nueva versión en acción real de otro cuento, igual la reinterpretación es como que le queda grande, cuando al final lo único que están haciendo es volver a adaptar. Pero sí, reinterpretación. Adaptación también sigue siendo... Sí. La adaptación suele implicar pagar derechos. Menos si está en el dominio público. La sección jurídica de la charla va a estar aquí. A ver tu jurisprudencia, sí. Vale, habéis hablado de fanfics hace un rato, lo habéis mencionado de pasada, y yo quiero meterme en este tema, porque claro, los fanfics suelen coger personajes de otras historias y ponerlos pues, a liarse entre sí, cosas así. No solo a liarse entre sí, Pero los que nos importan, sí, sí, efectivamente. quiero decir, los buenos. Y concretamente sí lían a gente del mismo género. Sí. Esa representación entonces, que no da el canon. ¿Son fanfics todos los retellings? ¿Son retellings todos los fanfics? ¿Qué relación exacta hay entre estas dos cosas? Yo pretendo no hacer más preguntas ya. Ya, esta es la última, ¿no? Porque esta Es mentira, estoy viendo su guión. No, pero aquí pone mi, o sea, todo esto es para rellenar. A ver, la separación entre fanfic y retelling pues parece una tontería, pero está precisamente en si es el dominio público o no. O sea, que Es un tema de derechos. Yo puedo hacerme un fanfic de, no sé, random. Díselo The Great Gatsby. a O3. Claro, no hay pero- sección de pero- fanfic de... Hay fanfics. Pero de por eso esos digo, fanfics en en plan- el dominio público. por supuesto, hay fanfics De de cosas cosas que están en no, y dominio. cosas que sí. Claro, pero es que en el momento en el que tú haces un fanfic que está en el dominio público, de hecho lo puedes colocar como retelling y a tomar por saco. Sí, pero hay mucha gente que no lo hace. Claro, pero eso es una cuestión a lo mejor más de intencionalidad, de quién lo quiere escribir para publicar, para venderlo y tal, y quien simplemente se está entreteniendo. Pero realmente yo estoy con Irian que la diferencia sería, el fanfic exige que haya una obra que no puedes tocar. Porque si puedes tocarla, en realidad puedes hacer lo que te dé la gana con ella. Entonces, cualquier cosa libre de derechos, tú puedes elegir venderlo como fanfic, pero es obra original, porque ya no tiene derechos. Sin embargo, si es algo que se está emitiendo en televisión y tal, si es en plan de, vale, si quisiera publicarlo, podría hacerlo, y si la respuesta es no, entonces es fanfic. Y sobre todo del fanfic no te puedes lucrar. En plan, esa es la teoría. Bueno, en principio no te puedes lucrar porque estás haciendo... 50 sombras de Grey. Ya, pero es que ahí vamos a otra cosa, es decir, cuando el fanfic deja de ser fanfic en el momento o sea, tú puedes disfrazar un fanfic. After es un fanfic disfrazado, 50 sombras de Grey es un fanfic disfrazado, Cazadores de Sombras es un fanfic disfrazado. Son todo obras originales que empiezan desde el fanfic, no desde el retelling. No, porque en realidad lo que hace, por ejemplo, Cazadores de Sombras es coger a dos personajes que no tienen nada que ver en la saga original. Vale, contexto. Cazadores de Sombras es... contexto. Cazadores de Sombras es una saga que parte de... La autora hizo un fanfic de Ginny Weasley con Draco Malfoy. ¿En serio? Os lo juro. Pero Pues se le fue de las manos. Brazo con pantalones de cuero. O sea, esto es absolutamente real y claramente Cassandra Clare no estaba cogiendo esos personajes y estaba cogiendo el mundo de fondo y luego estaba haciendo lo que ella quería con esto. No cuenta como retelling, no sé yo. A ver, creo que nos estamos yendo un poco del punto. No, adelante. a ver a dónde llegamos. Yo creo que no todos los fanfics son retellings, pero sí hay retellings que entran dentro de la categoría más amplia de fanfic, dentro de que fanfic se entienda como toda ficción basada en otra, o en los personajes de otra, o inspirada en otra, etc. Ahí ya tendremos que hablar de si esa definición la aceptáis o no, pero yo creo que principalmente la línea entre
fanfic generalista y retelling es que retelling utiliza las estructuras narrativas que tiene la obra original y sigue un poco ese mismo camino, ya sea haciendo un espejo narrativo de esas estructuras, ya sea subvirtiéndolas o ya sea utilizándolas directamente, pero tiene que volver a contar esa misma historia de otra manera, pero la tiene que volver a contar. Que hay fanfics que son retellings también, porque usan esa misma herramienta para contar lo que sea, bien, o que hay fanfics que empiezan como retellings de la historia original y luego divagan y te cuentan lo que les pasó a los hijos y a los nietos de Ginny Weasley. Sí, por eso digo que precisamente como Cassandra Clare no intentaba imitar la estructura de J.K. Rowling, yo creo que eso no es retelling. Exacto, no contaría como retelling, era un Igual es más y luego lo pudo convertir en una obra original. Pero una vez más, es que lo que estamos viendo es que la línea entre obra original, fanfic y retelling es mucho más difusa de lo que la gente quiere pensar. Pero 50 sombras, mismamente, ¿es retelling o no es retelling? Yo creo que sí. Yo creo que es más fanfic, Yo porque creo que coge los personajes pero no coge la estructura. Coge la estructura Porque a la vez en Crepúsculo era un Meet retelling de Cute. Orgullo y Prejuicio. Entonces, ¿No? Sí. ¿Era de Orgullo y Prejuicio? ¿No era de Cumbres por las cosas? no, el primero era de Orgullo y Prejuicio y el segundo de Romeo y Julieta. Cumbres por las cosas es el libro favorito de Edward. Sí, Ah, pero va por otro camino sí, totalmente. Iría Lore, por favor. No, perdón. Yo creo que sí es retelling en la medida en la que tienes vagamente una estructura de tío muy poderoso y sexy se encuentra con una chiquita joven torpe y luego pasan cosas. Sobre Elizabeth Bennet, honestamente, no merece que la estés comparando con Bella Swan. O sea, Pero a nivel estructura, la estructura sí que es similar. sí. O sea, ya luego el tema de personajes, desarrollo, todo eso es una cuestión de pasa Pero esto, claro, pasa por eso- chica, tal, bla, bla. Por eso es tan difusa, porque en realidad las estructuras las hemos repetido una y otra vez constantemente, en plan de llevamos contando pues eso, las mismas historias desde que existe la narración oral. Es que, o sea, quiero decir, entonces las líneas son muy difusas y muy complicadas de decir, sí, mira, por eso, por ejemplo, ahora te dicen, que yo cuando me enteré de lo de Cazadores de Sombras dije que, porque no lo ubicaba como un fanfic. No, Tenías que haber estado en LiveJournal en aquellos Claro, yo no. tristes años muy oscuros. De hecho, tenía pasajes enteros copiados de otros fanfics de otra gente. Pero es proto internet, porque yo recuerdo haber leído el primero de Cazadores de Sombras como en 2008. Sí, antes. O sea, sí, sí, esto el fanfic es previo y le dio tiempo a todo. Bueno, otra charla para el fanfic solo. Porque Para Cassandra Clare. Pasa de tema, Para Andrés. siguiente dispacón. El El tema. salseo. Venga, algo que ya habéis apuntado es que todo el rato estamos repitiendo una y otra vez las mismas ideas, las mismas estructuras. Entonces, ¿cuándo dejamos de tener retellings y empezamos a tener un género literario o un subgénero literario? Es decir, ¿cuándo dejamos de hacer retellings de Carmila para tener el género de vampiros? wow. Luego ya hay preguntas más en plan cómo enfocáis los retellings que sí. Es decir, Toma, la teórica. sí. Cristina, por favor, si estás viendo esta charla, perdóname porque... No, estoy teniendo flashbacks de la guerra. Es que la que tiene el doctorado debería responder a esta pregunta. No, porque realmente todavía seguimos sin ponernos de acuerdo dónde empieza y dónde acaba el concepto de género, subgénero literario, qué es un género literario Y no literario también. y no literario. Selene, crossover. No me mandes ahí, por favor. Realmente es muy difícil. O sea, yo como filóloga, de verdad, tengo el título, me causa pesadillas y sudores fríos pensarlo. Porque es muy difícil. Sí que es cierto que sabemos que hay estructuras que se repiten y sabemos que al final todas las historias están basadas en las mismas estructuras. Esto lo dijo Prop. Prop fue un señor que dijo, vale, podemos
aunar todos los cuentos del mundo que existen en varios tipos de estructuras. Entonces, tiene 30 fórmulas narrativas que se dividen en introducción, nudo, desenlace, y con esas explica absolutamente todos los cuentos, todas las historias que se han escrito, que se han verbalizado jamás. ¿Veis cómo había que dejar hablar a la doctora? Yo lo he dicho. Sí, pero no he respondido a la pregunta. Pero sí, Da igual, pero no se por nota. favor. Pero queda muy bien. Por favor. Y entonces, Prop de hecho era antropólogo y se dedicó toda su vida a pues separar de alguna manera esos guiones, y descubrió que estamos escribiendo y estamos leyendo y estamos contando siempre las mismas historias. Que hay fórmulas y dependiendo de cómo sea la fórmula, pues creas una historia nueva y con tus ideas puedes crear una historia nueva. Pero no hay nada nuevo bajo el sol realmente, y llevamos haciendo esto desde la prehistoria. Esto es otra cosa que he dicho en alguna otra charla, pero no recuerdo en cuál. La cuestión es que precisamente lo de los géneros es una categorización que hacemos después. O sea, primero escribimos, primero creamos, primero tal, y entonces cuando tienes una librería muy grande dices, madre mía, tengo que ordenarla. Y dices, vale, pues estos que se parecen en algo porque me dan yuyu los pongo aquí en terror. Y estos que hablan de un mundo imaginado, pues los pongo aquí en fantasía. Y dices, ¿y este que tiene un mundo imaginado y tiene terror también? Bueno, pues este lo dejo un poco más al margen, pero también está en esta categoría. Entonces, claro, realmente lo de los géneros viene muy bien a la hora pues, de ordenar, de vender, sobre todo a la hora de poner las etiquetas, todo eso que estábamos comentando, pero es que no tienen sentido más allá que de categorizar, porque no siempre vienen después, no antes. O sea, tú cuando vas a escribir no dices, oh, voy a crear un nuevo género, tú vas a hacer una obra y ya veremos qué pasa con ella. Sí, y no solo eso, sino que tenemos la falsa percepción de que en realidad escribir un género te excluye de todos los demás. Esto pasa sobre todo con ¿Juvenil? no, romance. No digas que juvenil es un género. Juvenil es un género, exacto, juvenil es un género, si no vamos a terminar llevando las manos en esta charla y no vamos a acabar fatal. Entonces, no, con romance. Parece que las autoras que escriben romántica y que lo hacen con la romántica paranormal fuera menos ciencia ficción o menos fantasía, en el caso de la fantasía, y no se las considera autoras de fantasía o ciencia ficción, cuando en realidad sí están escribiendo fantasía y ciencia ficción, lo que pasa es que escriben romántica. En plan, su base es romance y entonces ya no se considera, no se las cuenta como otra cosa. Lo que pasa es que son chicas, Silvia. Sí, pero es verdad que el romance es un género por sí mismo, pero no se las deja de considerar dentro de, no, pero es que también hace fantasía, ¿sabéis? O sea, hay más autoras de fantasía, hay autoras que llevan cultivando la fantasía y la ciencia ficción desde el romance, sí, de ellas. Y luego se considera que las mujeres no escriben fantasía y ciencia ficción. Sí, pero la han escrito además desde otras perspectivas, desde otros géneros, además desde donde se nos dejaba estar hasta de nada, se dejaba estar a las mujeres hasta de nada, ¿no? Entonces, esta idea de además los géneros como algo excluyente y no algo como que se puede encontrar y ser géneros paralelos al mismo tiempo, es muy limitante y es falsa, porque en realidad nosotras sí escribimos fantasía y ciencia ficción, pero al final nos encanta contar historias románticas, por ejemplo, ¿sabes? Siempre hay un romance básico en nuestras historias, bastante protagónico. Entonces, ¿dónde nos coloca eso? No sé si me explico. Yo lo que creo es que, por lo menos en mi opinión, que a lo mejor es muy tradicional, pero creo que la categoría retelling no puede nunca llegar a ser un género por sí misma. Claro, eso por descontado. Porque que era un poco lo que era la pregunta. ¿Qué pregunta? Una que fue. Creo que, en mi opinión al menos, son categorías que se refieren a cosas totalmente distintas. Una se refiere a, bueno, no distintas, pero sí se refieren a dos marcos distintos en los que se desarrolla la historia que sea. Una que habla de los términos especulativos en los que planteas la historia,
si son términos paranormales, es fantasía, si son términos desde un prisma científico, es ciencia ficción, si da mal rollo, es terror, si está ambientada hace 200 años, es histórica. Y es que a todo eso, que ya de por sí ya se puede combinar en sí mismo, la categoría o la etiqueta retelling no se refiere a ninguno de estos marcos, sino que hace referencia a la propia estructura narrativa. Es como si tuviéramos un género que se refiriera exclusivamente a historias, pues no sé, algún tipo de estructura narrativa y quisiéramos considerar eso un género por sí mismo. Sí, o sea, es exactamente lo que pasa con la literatura juvenil. O sea, quiero decir, el concepto de literatura juvenil al final no lo puedes considerar género porque dentro de la literatura juvenil puedes escribir todo tipo de géneros. Entonces no puedes, o sea, es ridículo considerar que la literatura juvenil es un género. No, sí, juvenil es, para mí por lo menos, es un nicho de mercado. No es un género, es un público. Pues los retellings igual, puedes escribir retellings de cualquier tipo de género. Esto que estabas diciendo me recuerda mucho a estas listas súper concretas de Letterboxd que hace la gente en plan de lista de películas en las que Nicolas Cage lleva bigote. Entonces es como si quisiéramos convertir esas listas súper concretas en géneros. No tiene sentido ninguno. Mi género favorito de cine es Nicolas Cage con bigote. O hacer un género en plan, sale un perro o... Ese es mi género favorito, ese es correcto. Pensaba que era sobre pajaritos monos o algo así. No, hay muy pocas películas. Es un género muy prolífico. Pues es un subgénero porque hay pocas. Ya, diría que la tenemos. Vale. En los últimos tiempos parece que tenemos un cierto auge de la etiqueta comercial retelling, porque como ha quedado bien claro, el retelling se ha hecho pues desde que la segunda persona en la historia contó una historia, que es la que contó la primera. Entonces, ¿por qué de repente tenemos una etiqueta comercial que es retelling en los últimos 5 o 10 años y está petándolo tanto? Por Disney. Sí. Con respuestas de 2 palabras no llegamos bien. Creo firmemente que se debe a Disney esto. En general, el auge, el boom de los retellings. Creo que se debe a Disney porque Disney en cierto punto dijo hay gente que está cogiendo los cuentos clásicos, por clásicos entendemos la versión canonizada de los hermanos Grimm, que no dejan de ser cuentos orales recogidos de determinada manera. Literalmente retellings. Sí, en cierto momento Disney dijo, aquí hay nicho de mercado, aquí hay dinerito. Voy a pagarle a gente para que retelee, Recuente. para que retelee, el verbo retelear, lo siento, aquí estamos acuñando palabras nuevas. Para que retelee cosas específicamente con trademark de Disney y eso en la portada. Reinterpretación o retelling de La Bella y la Bestia en la tipografía de Disney, hablando de los personajes específicos de Disney. Cómo llegó a ser el origen de villano X de Disney, que eso también se ha movido mucho en términos cinematográficos y literarios últimamente. Y yo creo que Disney ha sido muy impulsor de esta moda, ha metido mucho dinero en fomentar esta moda, que no se debe solo a esto, por supuesto, pero yo creo que por lo menos en gran parte el auge actual que estamos viendo, por lo menos en cuanto a los cuentos clásicos, en cuanto al concepto de retelling sobre cuentos clásicos en la industria literaria comercial, se debe a que Disney ha estado ahí poniendo bastante dinero, tanto en, yo no estoy de acuerdo, en literatura como en cine. Bueno, pues yo no estar de acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo en que Disney ha afectado mucho a nuestra percepción de los cuentos clásicos por las adaptaciones que ha hecho,
porque todos hemos crecido con ellas. Entonces, si Disney tiene alguna culpa, es precisamente de haber creado una cultura popular común que ahora nosotros estamos reinterpretando. Digamos que quien populariza, por ejemplo, Cenicienta, es Disney. Y entonces viene Marisa Meyer y hace Cinder. Sí, pero eso no es algo patrocinado por Disney. Ni las historias que más lo han petado en el contexto de retelling no han sido hechas desde Disney, sino desde la popularización que antes ha venido de los cuentos clásicos. Luego sí que es verdad que Disney saca toda esta línea de libros de los What If, de los tal, pero esto es relativamente reciente y ya antes lo han petado otras historias. Y no solo eso, sino que nos estamos limitando a hablar del retelling del cuento clásico, cuando en realidad lo que estamos viendo ahora, de hecho, es un gran tirón de la mitología. Que ya venía hace unos años con Percy Jackson. En plan, de Percy Jackson lo que se dedica a hacer es literalmente coger los mitos clásicos y volver a contarlos de otra manera. Y ahora estamos viendo precisamente con Circe, con la canción de Aquiles, Lore, ¿cuál es? Hércules. La hija de Esparta se publica un Ariadna era el que estaba pensando. La hija de Esparta, sí. O sea, un montón de historias que en realidad beben de las historias más clásicas. Y ahí dudo que Disney tenga nada que ver. Pero, o sea, sí que puedo entender lo que dices de Disney, pero lo veo más desde una perspectiva de simplemente Disney ha generado una cultura popular común en una generación que luego hemos decidido, que no ha pasado de moda al final los cuentos clásicos, ¿no? En plan, no estoy de acuerdo con primero porque no creo que esta fascinación tenga 10 años, ni siquiera 15, creo que tiene muchísimos más. Pero sí que entiendo que la etiqueta es popular ahora. Pero yo la llevaría de vuelta a la segunda ola feminista. Lo siento. Llegó. Dale. Has sacado la carta trampa. Tira. Porque algo que se hizo en la segunda ola feminista desde el punto de vista de la literatura es que las mujeres tomaron las historias que llevábamos siglos contando y decidieron contarlas desde la perspectiva de la persona que había siempre estado en el margen. Entonces tenemos historias contadas pues por Margaret Atwood, que cogió a Penélope, por Ursula Le Guin, que cogió a Lavinia. Hay muchísimas mujeres que decidieron que era el momento de coger historias que todos sabíamos y tratar de ir más allá y de darle voz a quien siempre había estado acallado. Entonces me parece que ese es el punto de partida. Hay muchísimo más. Pero en ese momento no se... O sea, yo entiendo que lo que ya estamos se refiriendo... Depende de pero cuando se populariza con reciente. O sea, que yo lo que entiendo es que la pregunta es ¿cuándo se empieza a popularizar o por qué de repente ahora es tan popular? Y en ese momento no era tan popular. Era bastante popular. En La nave invisible yo me encargo, junto con otras personas, de los artículos de novedades, entonces nos vamos rotando, entonces cada 3 meses me toca a mí. Y llevamos 5 o 6 años con La nave invisible y yo he ido viendo cómo de un retelling suelto, ahora tenemos meses en los que se publica en un mismo mes 3 o 4. Claro, creo que es ahí Aunque la idea ¿no? sí que estuviera ahí, sí que es cierto que por lo menos a nivel comercial, no a nivel de interés, porque creo que es un interés que siempre ha estado ahí. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído con 13, 14 años El mundo encantado de Ela, que es una versión de La Cenicienta. Entonces, super libro y super peli. Con la peli no estoy muy de acuerdo, pero el libro es genial. Bueno, la cuestión es que sí que es cierto que, por lo menos a nivel de publicitarse y de venderse, en los últimos 5 años es que he ido viendo cómo ha hecho A nivel de publicitarse, pero no de escribirse. No, por eso digo que yo creo que hablábamos de términos de popularización, es decir, cuando empieza el retelling. Pero si buscas las bases, por ejemplo, H hablaba de Disney, si buscas las bases también tienes que ir ahí. Y decir, sobre eso se ha construido, porque al final el retelling a día de hoy
mucho de lo que está moviendo al retelling es vamos a coger a las voces que no han tenido su historia y vamos a hacerlas. Por eso ahora tenemos pues una Cenicienta negra en Cenicienta está muerta, que es precisamente, que viene de eso, viene del voy a coger la historia que llevo escuchando toda mi vida y voy a poner a una princesa negra porque no he tenido ninguna. Es más, yo creo que no podemos, ahí sí estoy absolutamente de acuerdo, que no podemos ignorar el auge de la popularización del tema del retelling en el hecho de que ahora mismo están accediendo a las editoriales personas que hasta hace 10 años no podían acceder. O que sus historias no podían ser. Más las historias, exactamente, porque siempre que estuvieras dispuesto a escribir lo mismo que escribía el resto de gente, no tenías problema. Bueno, depende, no tenías problema si eres blanco, por ejemplo, pero que siempre ha habido un poco más de nivel de tolerancia en cuanto si estabas escribiendo una cosa que fuera más de lo mismo. Sí. Pero ahora sí que es cierto que se está dando más diversidad de voces. Exacto. Entonces, claro, eso también cambia las reglas del juego. Cambia, también vas a, precisamente lo que decías tú, voy a crear lo que hasta el momento no he tenido, y una manera de hacerlo es coger los códigos que ya existen, las historias que ya existen y reconvertirlas. Entonces sí que creo que ahí, pues eso ya mencionaste tú a Margaret Atwood, ya se lleva haciendo mucho desde la perspectiva feminista y ahora se está haciendo desde la perspectiva LGBT, desde perspectivas racializadas, etcétera, ¿no? Entonces creo que es algo inevitable, que es verdad que yo creo que puede haber colaborado a este auge, siendo que también ha sido en un auge en el que también se están escribiendo muchas historias originales que no se basan en ninguna otra, pero sí que es verdad que es más fácil vender probablemente un retelling de una historia que ya se conoce porque ya tienes ese marketing hecho. En plan, ya sabes, la gente ya sabe a qué código se va a enfrentar, desde una perspectiva LGBT o racializada tal, a una historia original, porque sigue habiendo muchísimo rechazo a las historias que no se han hecho estoy hasta ahora. totalmente de acuerdo en eso. Realmente yo a lo que me refería con lo de Disney antes es tanto a ese trasfondo del que has hablado, como a algo más reciente todavía que el primer boom, en plan, digamos, Cinder. Cinder cuando salió, hace 5 años, hace más. No, hace ya más. Hace más, no, Hace pero 10. claro. No, pero España se trajo hace aproximadamente eso. No, lo que pasa es que Cinder ha tenido muchas reediciones y Se demás. publicó primero los 4 y ahora se están reeditando. Sí, pero la reedición de ahora es la segunda. La primera salió cuando Es la abrió el tercera, canal. Es La tercera, había otra anterior. Claro, exacto. Es La la anterior me tercera. falta. Claro, es la tercera. Cinder llegó y se publicaron 2, se paró durante 2-3 años, incluso puede que 4. Cuando empezó a petar otra vez el libro, se decidió retomarla dentro de Penguin Random House y se sacaron unas nuevas cubiertas, el primero, el segundo y el tercero, y luego ahora lo ha cogido Hydra y lo ha vuelto a hacer toda la saga. Pero es la tercera vez que se edita ese libro en España. Bueno, O sea que, pero lo ponía como ejemplo simplemente de el primer momento en el que empezaron los retellings a verse como una, no quiero usar la palabra moda, pero sí, son modas al fin y al cabo, son tendencias editoriales en la industria. porque ahí además fue específicamente de cuentos. Claro, diferenciar entre eso y las obras que lo han continuado hasta recientemente, digamos esos últimos 5 años en los que tú, por ejemplo, has estado viendo ese aumento, ese auge, que en cierto momento es una burbuja que va a explotar, igual que explotaron los vampiros, igual que explotaron las distopías tipo Juegos del Hambre, y habrá otra moda distinta. Pero explotan con muchas comillas, porque Sí, todos bueno. los meses se siguen sacando esto. Pero porque no es una moda tan concreta y tan de estructura repetida precisamente como puede ser los vampiros o las distopías o tal. O sea, como decíamos antes, un retelling puede ser, o sea, un retelling te permite hacer retelling de muchas cosas y muchos géneros y cambiar el concepto todo el tiempo. Entonces, no te da la impresión
de que sea algo temporal, tan temporal, simplemente por el hecho de que... Puede ser, pero en el momento tampoco ninguna cosa te parece tan temporal. Es decir, cuando estabas en medio del auge de los Pero romances sí veías que paranormales, todas eran iguales. En plan, cuando tú veías que se fue la moda de los vampiros, tú veías literalmente que todas eran iguales, incluso en las portadas, Sí, incluso sí, en la sí. estética. Entonces ¿Qué había me unos vas a códigos. contar? Cuéntame el cielo. Claro, entonces había una estética súper clara, había unos códigos súper evidentes, siempre había algo que se repetía y eso no ocurre tanto. Sí que ocurre en lo que se empieza a recontar. Por ejemplo, sí que ha habido una época de nos vamos a enfocar muchísimo en los cuentos clásicos y fue toda esta época de Cinder que también salieron. Claro, pero puedes enfocarlo desde el punto de vista de ciencia ficción, como Claro. hace Cinder, puedes enfocarlo desde un punto de vista más fantástico, Sí, puedes hacer simplemente la comedia romántica tipo Quiquerela. Exacto. Sí. Entonces sí que ha habido mucho de cuentos y ahora, por ejemplo, está habiendo mucho de mitos. Y entonces eso sí lo puedes cambiando un poco lo puedes la identificar. perspectiva. Sí. Exacto. Porque ya eso está un poco, ¿cómo se dice? Está un poco, sí, explotando la burbuja de los cuentos clásicos europeos tradicionales, por así decirlo. Y un nicho que se está encontrando es la mitología, especialmente la mitología griega y romana. ¿Qué pasa? Que novelistas de otras culturas también están explotando la mitología propia para hacer esta clase de retellings. Bueno, Rick Jordan es que ha sacado un sello específico. de hecho. Sí, pero esto también, que ahora se esté recurriendo mucho a la mitología grecorromana, en general en la industria editorial, creo que responde también a esa un poco precaución por no meterse en jardines que no nos corresponden. No vamos a ponernos a hacer un retelling, por ejemplo, nosotras, de mitología vietnamita o de mitología congoleña, porque ni nos toca, ni lo conocemos, ni lo haríamos bien. Y sin embargo, sí que hay autoras vietnamitas haciendo retellings de sus mitologías y de sus obras, y hay autoras congoleñas haciendo retellings de sus mitologías clásicas. En ese sentido, al considerarse, que esto ya estamos entrando en términos un poco políticos y demás, decir, al considerarse que la mitología grecorromana pertenece al acervo cultural europeo blanco, la mitología grecorromana sí que es un free for all de decir, podemos ritelearlo todo lo que queramos, pero no podemos tocar estas otras cosas, primero porque no tenemos ni idea. También creo que afecta mucho que precisamente la mitología griega y romana tiene una difusión inmensamente mayor desde nuestro propio imaginario. Claro, Es decir, tenemos una cercanía con ella muchísimo mayor que la mitología japonesa mismamente, y eso que la mitología japonesa sí que se nos ha acercado últimamente, sí, pero desde nuestro imaginario mismamente Claro. es mucho más, desde nuestro imaginario blanco, ¿sabes? Y europeo. Una cosa que has dicho, Iria, me parece muy interesante, todo el tema de los retellings como algo casi desde la subversión, ¿no? Desde gente que no ha podido contar sus historias, o bueno, no ha podido publicar sus historias, y ahora lo está pudiendo hacer. Porque realmente yo, antes de sentarme aquí a moderar, habría pensado que el auge del retelling como etiqueta comercial, etcétera, en los últimos, o sea, las coordenadas en las que estamos hablando, tiene un sesgo casi contrario, un sesgo más de nostalgia, de volver a contar una y otra vez las mismas historias, o volver a contarlas un poco cambiadas. Claro, es un poco lo contrario. Sí, a mí me parece que si bien es cierto que siempre hay algo nostálgico y volver a contar tal, creo que muchas veces en realidad es un arma de reivindicación, y creo que definitivamente es la perspectiva que tienen muchas obras ahora mismo. yo creo que depende de la perspectiva completamente, pero también creo que muchas veces, sobre todo en los retellings de cuentos clásicos, se utiliza el argumento nostálgico como argumento comercial.
quieres, no sé qué. Bueno, sin ir más se queda un lejos. poco anticuado. Claro, o sea, sin ir más lejos, en el momento en el que salían Sin Filtros, lo que nos dice la editorial es: queremos hacer algo con el personaje de Anne Sin Filtros. O sea, perdón, de Anne Shirley, perdón. Queremos hacer algo con el personaje de Anne Shirley, porque nosotras tenemos, o sea, la editorial Molino tenía, publicaba los libros originales y un álbum ilustrado y demás, tenía mucho contenido sobre Ana de las Tejas Verdes. Entonces, ellos querían un libro original que partiese de Ana de las Tejas Verdes. Y eso es todo lo que se nos dice a nosotras. Nosotros ahí teníamos una elección nuestra, que era mantener a Ana y a todo su mundo en los códigos en los que había sido creada, o adaptarlos a nuestros códigos, nuestra realidad, nuestro tipo de historias, etc. Y nuestra decisión es adaptarlos a nosotras, a nuestro mundo, a nuestra perspectiva del mundo, etc. Entonces, ahí hay una decisión activa. La idea parte de un contexto nostálgico, si acaso incluso comercial, simplemente de decir: oye, mira, es que tenemos una línea concreta de Ana de las Tejas Verdes, queremos algo que se sume a esta línea, pero nuestra decisión de cómo contamos la historia está muy alejada de esa percepción, porque de hecho nosotros no teníamos una vinculación emocional súper fuerte con Ana de las Tejas Verdes. Nosotros habíamos visto en su momento pues, la miniserie cuando éramos muy pequeñas, o sea, quiero decir, no había una vinculación nostálgica, aunque obviamente la idea de la editorial cuando se crea el proyecto es atacar, digamos, a la gente que ya conoce a Ana de las Tejas Verdes, que tiene una vinculación emocional con Ana de las Tejas Verdes, que quieren llegar a ese público. Entonces puede ser fácilmente un encuentro de las dos cosas, porque al final no tenemos que olvidarnos que la publicación como tal, es decir, la escritura es una cosa y la publicación es otra, ¿no? Entonces la publicación siempre tiene en algún momento un sesgo comercial, unas decisiones comerciales detrás. Y más cuando estamos hablando de una etiqueta que literalmente funciona como herramienta comercial. Mira, fíjate. Vas a contestar ahí, le contesta, porque yo ahora quiero contestar. Volver al principio de la pregunta. Yo un poco las dos cosas. Es que me has hecho pensar que yo tengo un ejemplo de un retelling que no está hecho en absoluto desde una visión comercial, porque es una obra que se distribuye de manera gratis. Y es una obra que se escribe de la manera que se escribe y se recuenta de la manera que se cuenta, por motivos muy reivindicatorios y por motivos de decir: esto le fastidiaría bastante al señor que ha escrito en primer lugar esta obra, no como único motivo, pero sí como motivo. Y de decir: vale, pues en esta obra tú estás lanzando unos determinados mensajes, en esta obra original, tu autor, Santiago Ramón y Cajal, ¿qué le vamos a hacer? Sí, era un señor muy listo, pero también era un señor decimonónico, no lo podemos evitar. Es lo que hay. Y teniendo eso como marco, decir, vale, ¿de qué manera puedo yo distorsionar eso, llevarlo a la realidad que conozco, hablar en concreto desde la perspectiva trans y no binaria y absolutamente darle de bofetadas a la premisa, al mensaje que intenta lanzar Ramón y Cajal en su obra? Y es algo que probablemente en términos comerciales no creo que funcionase particularmente bien, porque tampoco tenemos una idea muy nostálgica de Ramón y Cajal, y menos como escritor de ciencia ficción, pero como experimento y como obra que no tiene que preocuparse sobre ese factor comercial, pues sí que utiliza mucho ese factor. Vamos a darle la vuelta a la tortilla, vamos a hacer lo que no se pudo hacer en ese momento. Y por eso me extraña que tú en concreto, habiendo conocido eso y habiéndolo leído, te extrañe tanto que haya un razonamiento tan fuerte para muchas personas que cuentan retellings para contarlo y decir, pues ahora lo voy a contar, pero lo voy a contar como lo quiero contar yo. Como apunte, y antes de que me conteste, no puedo
Naomi Cajal, le dijimos, coge la historia que quieras, bueno, la primera es un poco rancia, igual no te tal, y coge la primera de cabeza. Me disteis varios autores, Es verdad, dimos varios autores. varias obras a elegir. Sí. Y dije, uy, esta es súper rancia, súper señora, tiene un mensaje absolutamente cutrón, me encanta. Voy a coger esto y lo voy a girar. Que creo que precisamente los retellings no están con la nostalgia, sino más bien al contrario, porque el retelling precisamente parte de eso, de pues esto que me lo veníais contando así le voy a dar la vuelta y ahora voy a contar otra cosa diferente. Veo muchísimo más el acercamiento a la nostalgia desde obras como por ejemplo Ready Player One o Stranger Things, que siendo historias originales están rodeándose de todos esos elementos que las personas de determinadas épocas, edades, lo vean y digan, ah, mira, sale eso que me gusta. O sea, veo más elementos nostálgicos en historias nuevas que intentan coger esas 4 cosas que en retellings que viene a ser todo lo contrario. Me has contado esto de una manera que no me gusta, así que ahora voy a coger y le voy a dar la vuelta y lo voy a contar. Que puede haber retellings, y de hecho los hay, que tienen más de nostalgia, pero veo más nostalgia en creaciones originales actuales, muchísima más, que en el mundo del retelling, precisamente. Me ha encallado la puta boca. Yo creo que sobre todo, al final la conclusión es que el retelling siempre tiene un mensaje político muy fuerte detrás. Tanto si es... No siempre, no necesariamente. Siempre, para mí siempre, bueno, esto es por supuesto percepción mía, pero cuando en el siglo XIX los románticos se enamoran de las historias del rey Arturo y de los cuentos clásicos, las utilizan con un contexto político. No os puedo hablar del resto de España, pero sé que por ejemplo en Galicia los románticos recuperaron las historias típicas gallegas porque querían transformarlas en nacionalismo. En una época en la que pues se habían acallado muchísimo y que luego se volvieron a callar con el franquismo y que después se volvieron a recuperar, precisamente como un acto político. A veces el acto político puede ser simplemente el gobierno tomando esas historias y de alguna manera lavándole la cabeza a la gente, porque también lo han hecho. Lo he pensado 2 segundos más y he dicho, tienes toda la razón. Estaba pensando en las cosas estas comisionadas, encargadas por Disney, y digo, no, claro, al revés, todo lo contrario, eso es lo que más mensaje político tiene de mira qué bonito es el statu quo, por favor, no te alejes demasiado. No podemos olvidar que al final ciertas religiones cogieron historias más antiguas precisamente para convertir a la gente a su propia religión y para que de alguna manera tuvieran esa reminiscencia de sí, en realidad no somos tan diferentes. Te sonará esta historia, me la he convertido a lo mío. Un sombrero nuevo. Quizás me recuerdes. Otra cosa son los santos y las vírgenes, que pequeñas deidades locales de la cosecha, o de la fertilidad, o de... vaya a saber. No estoy pensando en un señor con barba blanca, no para nada, en absoluto. Y al final lo que estamos haciendo ahora también vuelve a ser con una acción política detrás. Al final contar historias siempre va a ser una acción política, lo queramos o no, conscientemente o no, pero siempre va a haber algo así. Sí. Y en el hecho de recontar es que hay inevitablemente una decisión tuya de decir ¿qué historia recuerdas? Sí, claro, y por qué y cómo. O sea, ahí nunca importa más la estructura y tal que quizá precisamente en un retelling. O sea. Ha pasado 1 hora desde que empezamos. Oh my God. Podemos seguir todo lo que queramos, esto va en diferido. Pero también quiero preguntaros, ¿queréis ir? ¿Queréis que hagamos turno de preguntas? ¿Queréis...? Sí, abrimos turno de preguntas, ¿no? O sea, yo tengo aquí todavía un rato para... No es que tengas alguna pregunta muy interesante que No, quieras... tampoco. Interesantes las respuestas. Sí. Pregunta por ahí. Quería saber, según vuestra opinión, hasta qué punto se puede considerar retelling un plagio a nivel moral y a nivel jurídico, para que sepa de ello. El sector jurídico de la mesa ha hecho Vamos a ver, la cuestión es qué intenciones hay detrás del plagio. Si el plagio lo estás haciendo para lucrar
relacionarte con el trabajo de otro, obviamente, tanto a nivel moral como a nivel legal, se puede perseguir, se debe perseguir. Si el plagio lo estás haciendo como una forma de homenaje, pues ahí es donde entramos más que en el terreno del retelling, en el terreno del fanfic. Y ahí tienes, como por así decirlo, el consenso general, que es como, mira, mientras lo estás haciendo por amor a la obra original y por divertirte, todo me parece bien. Y luego tienes el extremo opuesto, que es Anne Rice, la de Entrevista con el vampiro y todo eso, que literalmente se ha gastado millones de euros, bueno, imagino que serán dólares, en perseguir y demandar y llevar a juicio a gente que ha hecho fanfics de sus obras de manera totalmente desinteresada. Entonces, claro, la cuestión sería esa, más un tema de intenciones, pero luego también, incluso con las mismas intenciones, tienes a gente que se lo toma genial, como, vale, esto me parece estupendo, qué bien que hayan hecho esto de mi obra jamás han hecho nadie un fanfic, pero me haría mucha ilusión. Y luego tienes, pues eso, Anne Rice o Rowling, por ejemplo, que es como, no me gustan en absoluto los fanfics, pero bueno, mientras no saquéis dinero de ellos, porque la única que saca dinero de mis obras soy yo. Entonces, ahí ya depende la perspectiva de cada cual. Sí, y es que realmente, por lo menos según la legislación americana, que es por la que se rigen la mayoría de obras a las que ahora mismo se retelean, aunque sea simplemente porque Disney tiene ahora mismo los derechos de X iteración concreta de X cuento, o porque se ha publicado primero en América, o porque la persona que lo ha escrito es americana, le hace estadounidense. Realmente, prácticamente todos podrían hacer lo mismo que hace Anne Rice. Todos podrían decidir, no quiero que haya fanfics, os estáis lucrando o no. Todos podrían considerar eso como una vulneración a sus derechos de propiedad intelectual si quisieran. Porque la legislación de propiedad intelectual de Estados Unidos es así, que por desgracia está muy, muy influenciada por Disney. Básicamente existe la posibilidad de hacer obras derivadas de otra, pero no se considera como tu propia obra plenamente en ningún momento, sino que se considera obra conjunta de la persona que realizó la obra original y la segunda persona. No llega a considerarse nunca tu obra original, a menos que pase por un juez y el juez determine que, según su criterio, no hay suficiente contenido de la obra original como para considerarlo plagio o calco o adaptación, sino que pasa a ser una obra distinta. Mientras eso no pase, realmente la propiedad intelectual pertenece a ambas entidades, al autor original y al segundo. Y eso ocurre en fanfics, ocurre en retellings publicados y en prácticamente cualquier reinterpretación según la ley americana, que es con la que yo he trabajado principalmente. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos autores que hacen eso, como Anne Rice, que dicen, no, yo no quiero ver un fanfic en internet, en ningún sitio, y dedican tiempo y dinero a machacar todo lo que se encuentran, y pueden hacerlo legalmente y lo hacen. Los hay que dicen, mira, no me gustan los fanfics, pero no voy a dedicarle la millonada que tengo a luchar contra esto, aunque podrían, como J.K. Rowling, aunque J.K. Rowling es británica, no es estadounidense, así que puede haber diferencias en las posibilidades que tenga para hacerlo. Está muy ocupada persiguiendo a las personas trans. Pero que no hagan personas trans retelling. Eso ya es cruzar una línea. Los hay que les da igual, que digan, o que digan que bien, que están haciendo fanfics, que no se están lucrando, pero están moviendo el interés en mi obra, están promocionándome en cierto modo. Y luego pues hay casos como el de 50 sombras de Grey, que es prácticamente el fanfic original de Crepúsculo, con los nombres cambiados y con un par de ratas corregidas y demás.
En ese sentido, yo sé que ha habido Es que, por ejemplo, con 50 sombras de Grey había frases de Crepúsculo literales en su momento. Entonces era como... luego eso tuvo que pasar por un pulido de... Sé que, O sea, que la línea es muy fina en realidad. O sea, la línea es finísima porque dices... Sé que ahí, con el tema de 50 sombras, en parte la autora de Crepúsculo, Stephanie Meyer, no se ha querido meter en jaleo completo de voy a tirar abajo toda esta franquicia. Pero si quisiera, igual podía, ¿eh? Si quisiera, igual podría. No sé en qué medida también hay intereses comerciales de las editoriales que llevan esto. Le darían una pasta, en plan de por si acaso. Claro. Luego habría un acuerdo por ahí en plan de, oye, ¿te parece esto bien con estos milloncitos? Claro, efectivamente. Pero si quisiera, lo podría haber hecho. A mí en realidad la línea más fina y que siempre me divierte es la de Sherlock Holmes. Las primeras novelas de Sherlock Holmes ya están abiertas a todo el mundo. Tú puedes coger el personaje de Sherlock Holmes y está muy bien. Y hace poco salió en Netflix la película esta de Enola Holmes, la de que se supone que es la hermana pequeña de Sherlock, que está basada en un libro y que al parecer pues la chica pues conoce a Sherlock Holmes y Sherlock Holmes es una buena persona. Entonces, la organización que tiene los derechos de las últimas novelas de Sherlock Holmes demandó a la autora de Enola Holmes diciendo que Sherlock Holmes no era bueno hasta los últimos momentos de las novelas, entonces que se consideraba plagio, que no podían utilizar a ese personaje, que tenían que cambiarle, que tenía que hablar despectivamente de las mujeres y no podía ser amable. Y que no podía tener sentimientos, en plan, porque al principio Sherlock es un personaje bastante frío y tal y cual, entonces consideran que el desarrollo emocional de Sherlock es resultado de toda la saga y particularmente de los últimos libros, en plan, y ese desarrollo emocional, o sea, tú no puedes plantear al No puedes utilizar emocional. Por eso con el de la BBC, por ejemplo, no hay problema. No, en plan tal, pero con el Sherlock de Enola Holmes... De esto que estás contando, lo que más me flipa es lo de que no pase al dominio público todas las historias a la vez según la ley británica. No, claro, Depende de la fecha. siempre es del año de publicación. Siempre es, bueno, Disney hizo que en Estados Unidos fuera incluso más años. Por eso dice H que es verdad que la ley de propiedad intelectual en Estados Unidos está muy influenciada particularmente por Disney. Vamos a ver dentro de 5 años, en 2026, que se cumplen 100 años... ¿De Blancanieves? No, de Mickey Mouse. O sea, fue por Mickey Mouse. De 1926. Esto fue porque en cierto momento los derechos de Mickey Mouse pasaban a ser públicos. Y Disney dijo, ¡ah! Por encima de mi cadáver. Y entonces... Literalmente. Y entonces, lo que eran unos años determinados, yo creo que eran 76. Sí, las cosas solían ser 50. Por ejemplo, en canciones eran 50, pero pasó lo mismo pero con los Rollins, que dijeron, uy, que nos pilla el toro, y entonces lo elevaron también en canciones. Y entonces ahora son 100 años. En Estados Unidos. ¿Sabéis? Con el tema de Sherlock Holmes también pasa una cosa muy divertida. ¿Sabéis la última entrega de Ace Attorney? Un videojuego. Sí. El videojuego Ace Attorney, pues es un videojuego de detectives, de abogados. Y la última entrega incluye los personajes de Sherlock Holmes, de John Watson y de otra serie de personajes de los libros de Sherlock Holmes. ¿Qué pasa? Que en Japón la ley de propiedad intelectual es muy distinta que en Estados Unidos y en el resto del mundo. En Japón, al personaje de Sherlock Holmes sí que pueden llamarlo Sherlock Holmes, y al personaje de John Watson también pueden llamarlo John Watson, y al resto de personajes también, porque no les importan, pues son personajes secundarios. Pero cuando eso se fue como hace unos cuantos años, cuando salió en Japón, ha salido este último año en Estados Unidos y en el resto del mundo, se ha traducido por fin a inglés, etc. ¿Qué ha pasado? Que Sherlock Holmes
ha tenido que pasar a ser, en Estados Unidos y en el resto del mundo, Sherlock Holmes. Y John Watson ha tenido que pasar a ser John Wilson en el resto del mundo y en Estados Unidos, porque eso sí infringía los derechos de propiedad intelectual. Como ves, es muy complejo y depende además mucho de la propiedad intelectual de cada país. Aquí, por ejemplo, es cada 75 años. Pero creo que es de la muerte del autor. Sí, de la muerte del autor. 75 desde la muerte del autor. Es 70 años desde la muerte del autor y además lo que se hace es, para facilitar el cálculo, contar con que todos los autores que han muerto en un año han muerto el 1 de enero de ese año, de tal manera que al 1 de enero del año que se cumple el 70, sí. Y tenemos una pregunta por aquí y luego otra por aquí. Muchas gracias por la charla y lo mismo me meto en un embolado con la pregunta que os voy a hacer. Madre mía, que nos habíamos metido ya. Venga, lánzala. Soy una fan de los cuentos populares, no voy a decir clásicos porque todos los cuentos se repiten en todas las culturas con la misma estructura y vienen de la narración oral para explicar un contexto a las personas que eran analfabetas, vamos a decirlo así, desde la antigüedad. Entonces, mi pregunta es, habéis hablado de determinados términos, ¿no? Del retelling o sinónimos, recuento, revisión, reinterpretación, adaptación. Entonces, las últimas polémicas que ha habido con el revisionismo de ciertos cuentos, ¿vosotras cómo lo interpretáis? ¿Como retelling, censura, revisión, reinterpretación? ¿A qué polémicas te refieres? ¿A qué polémicas? Por ejemplo, Disney. Pero Disney haciendo los nuevos live action y haciendo a Ariel negra. Están como censurando ciertos finales de ciertos cuentos que ellos han puesto, o tenemos, por ejemplo, en la industria infantil ciertas censuras a los cuentos clásicos, porque, bueno, por ejemplo, el de Caperucita en ciertas comunidades han retirado los cuentos de las bibliotecas infantiles, porque tocaban temas que... Lo de retirar los cuentos me gustaría ver exactamente cuándo, cómo y en qué circunstancias, porque me parece que muchas veces a través de internet se toma a la gente como, madre mía, se han retirado los cuentos y al final lo que pasa es que a lo mejor los han movido de sección simplemente, o que hay una versión nueva. No, retirar completamente, os pongo el caso de Cataluña con el cuento de Caperucita Roja. Habría las que... últimas noticias que yo he leído. Sí, pero que habría que ver exactamente lo primero, quién retira. Pero no es lo mismo que, por ejemplo, una librería privada decida no vender algo a que haya una orden general a nivel política o a nivel de poder. Porque la palabra censura, si no viene del poder, me parece que sencillamente está mal utilizada. O sea, el que una persona decida vender o no vender, explicar o no explicar, contar o no contar, no es censura. Censura es única y exclusivamente si hay un poder detrás, un poder político, un poder estatal, que diga no, esto no lo puedes hacer. Desde ese punto de vista creo que censuras como tal, muy poquitas se están viendo. Lo de contar las versiones y cambiar las cosas y demás, vamos a ver, precisamente estamos diciendo que los retellings son siempre para adaptar a lo que en este momento se quiere contar, pero es que si nos vamos a La Bella y la Bestia, que si no me equivoco es del año, a La Bella Durmiente, que es del año 40 y algo, esa 49 ya está cambiada y ya está edulcorada, porque la versión de los hermanos Grimm, si no me equivoco, a La Bella Durmiente mientras está dormida la violan y exactamente, entonces siempre, nunca estamos recibiendo una versión pura porque no existe la versión pura de tal. Entonces, el hecho de que se cambien las cosas creo que no es censura, sino que es evolución, son cosas totalmente diferentes. Ahora bien, si ya directamente estamos diciendo no, esto no se vende, no, esto no se publica, esto no tal, que precisamente de donde lo hemos visto es hace poco en la Comunidad Valenciana, cuando Abogados Cristianos, si no me equivoco, demandó a las bibliotecas estudiantiles para que quitaran libros con contenido LGTB y cogió una jueza que, pues no sé qué estaría pensando, qué inspiración tenía ese día para decidir que había suficientes razones como para que de manera cautelar esos libros no pudieran estar ahí, cuando son libros que llevaban a la venta años. Entonces, claro, si me dijeras, no, es que, porque lo de las medidas cautelares viene de que tienes que tomar medidas
para asegurar el resultado del Para procedimiento. prevenir un daño Exactamente. inminente que se va a provocar por no Yo hacerlo. siempre pongo de ejemplo cuando estoy dando clase, si un edificio está a punto de derruirse, tú no puedes esperar a que el juicio termine porque el edificio se cae. Entonces, medida cautelar sería poner unos puntales o algo para que no se caiga mientras estamos peleando. Bien, si los libros ya llevan a la venta años, el que tenga la pegatinita de estos en LGTB no está evitando el daño en caso de que el daño existiera, que por supuesto no es algo en lo que estoy de acuerdo, sino que el daño ya está hecho, ya están en el público, la gente los puede leer, con lo cual El edificio ya se ha caído hace mucho. Exacto, retirar esos libros de la circulación sería todo lo contrario. Bien, lo que pasa con lo de las versiones es que unas librerías, unas bibliotecas, aunque sean autonómicas o que sean de colegios y tal, decidan no poner Caperucita en sus lejas, no borra Caperucita. Tú sigues pudiendo ir a cualquier librería y comprar Caperucita y tus padres te van a comprar a leer. Y entonces por eso creo que la palabra censura estaría totalmente fuera de lugar ahí, porque siempre hay más opciones. Entonces, mientras tú verdaderamente puedas comprar en cualquier sitio que puedes una versión y leérsela a tus hijos y decirle, pues no, Caperucita era así, pues entonces no sería el caso, vamos, creo yo. Muchas gracias. Nada. Mi pregunta es muchísimo más tonta. No existen las preguntas tontas. Vale, esta es un poco de coña. Solo las ponentes tontas, pues son nosotros. Muy bien. En este sentido me vais a demostrar que sois mucho más listas que yo. Hablando de o retelling, o parodia, o crossover, ¿qué diablos es sentido, sensibilidad y zombies? Sentido, sensibilidad y monstruos marinos. Era orgullo, prejuicio y zombies. Orgullo, prejuicio y zombies. Orgullo, prejuicio y zombies. ¿Qué diablos era eso? Pues eso es literalmente un retelling, sí. Una broma que se ha ido de las manos. Parodia, retelling, alguien va por... No creo que sea parodia porque verdaderamente el libro no lo he leído, solo he visto la película, pero según tengo entendido es como coger el libro tal cual y en determinadas escenas darle a intro y decir, ya había un zombie. Entonces, Literalmente hay párrafos enteros, me he leído, no preguntéis por qué, sentido y sensibilidad y monstruos marinos, estaba de oferta, ¿vale? Y literalmente había párrafos enteros copiados del libro y luego de repente te metían un monstruo marino o un buzo que aparecía por ahí y decías, Podría ser un fanfic, sí. yo lo veo más una edición, simplemente, una nueva versión, pero creo que en concreto estos libros son eso, una broma que se ha ido de las manos, en plan, estás de cañas y dices, ¡guau, sería genial hacer Orgullo y Prejuicio y Zombies! Y alguien contesta, sí, sería genial. Hay uno de la salida de Tormes. Supuestamente buena. Exacto, y de repente te ves en la presentación zombies. Pero lo de la salida de Tormes no es coña, ¿eh? Hay la salida de Tormes. Y no sé si he leído El Lazarillo Z o El Quijote Z, pero no sé si es incluso el mismo autor. Pero El Lazarillo Z creo que fue el que leí. De verdad lo han llamado el Lazarillo Z. Y en vez del el Lazarillo. Lazarillo. Era por lo menos un libro de verdad, es decir, era... Tenía tapas, páginas, palabras. ¿Me habéis entendido? No era coger la obra original y meterle buzos o zombies por el fondo. No, era coger el Lazarillo de Tormes y de repente había zombies y eso afectaba la trama, afectaba la historia, o sea... Exactamente, para que fuera un retelling yo creo que debería de ser como lo que nos está contando Andrés, de que ya esté dándole una vuelta o Estás haciendo volviendo a algo. contar algo. Si simplemente estás cogiendo lo mismo y añadiendo, pues es una edición. Una edición, pues igual que hay ediciones resumidas, es una edición ampliada. Edición ilustrada y edición zombificada. Exactamente. Pero Claro, ahí la duda que me despierta es, ¿ese libro cómo estaba? En plan, esos libros yo no los he leído, pero estaban... pero es que los zombies Me refiero a cómo estaba firmado. No, pero mi pregunta es, ¿cómo estaba firmado por el nombre de... Y no ponía en plan de Jane Austen Sí, y... claro, o sea, claro. ponía Jane Austen y... Sí. Entonces es una edición. es una edición. Claro, no es Esa era mi duda, en plan de... Pero entonces es... Si utiliza párrafos enteros, claro, si utiliza párrafos enteros, la escritura no es tuya. Claro. ¿Me explico? Es ahí. Pero da igual porque es dominio público. Sí. Ya, pero la aunque escritura no no es llegue- real que sea tuya, claro, en que plan no de llegue sea algo dominio así, público, claro, que tú la autoría no es puedes tuya. coger- no puedes coger Orgullo y Prejuicio tal cual, publicarlo y poner que es tuyo. Sí, no, me refiero que puedes hacer
hacer ese tipo de ediciones Sí, simplemente. Claro, pero es coautoría entonces. Sí, pero no sería retelling dentro de lo que estamos comentando porque no cumplen los requisitos. Sí, claro. Yo Yo es que no sabía lo de los párrafos enteros y todo Sí, eso, sí, yo no lo es sé. que es eso, es coger el libro y de repente pues darle a intro. Y aquí hay zombies. Y luego entonces vuelves a la historia. Es que no afectan nada, las escenas son calcadas, pero con zombies. Se llama posmodernismo. El verdadero posmo era este. Los amigos que hacemos por el camino. También. ¿Más Más preguntas? preguntas. Venga, hasta en racha. Críticas, tirar tomates. Hombre, no, te decía eso a ella. A ella. Yo tengo una más, si no quiero preguntar. Es una curiosidad por aquello de que Lucía Echevarría, y dicen que basándose en Antonio Colinas, luego dijo esta justificación mágica de la intertextualidad, lo cual pues me hizo reflexionar de por qué ese concepto de intertextualidad, por no decir retelling, no encaja o encaja muy poco en lo que es la poesía. Perdón. No, porque Creo que ¿por qué no hay tanto retelling en poesía? Creo que la cuestión sería más que nada porque sí, como estamos comentando, el retelling va en reutilizar estructuras, la poesía, salvo que sea poesía narrativa, no suele tener esa intención de contar algo. Entonces, claro, si no me está contando, no puedo hacer una nueva versión para recontar. Pero tenemos poesía con retellings como pueden ser la Odisea, la Ilíada, porque ahí sí nos están contando una historia. Pero si es una poesía que no está contando una historia, simplemente ya no está en esta categoría del retelling. Yo sinceramente es que me niego a tomarme en serio nada que hable de volver a contar cosas, de plagiar cosas o de inspirarse en cosas que vengan de Lucía Echevarría, lo siento mucho. Pero sabe de lo que habla. Eso también, pero centrándonos en el tema de poesía narrativa, la cuestión sería esa. Si la poesía es narrativa, sí se puede recontar; si no es narrativa, pues creo que simplemente nos estamos moviendo en temas diferentes. Si no hay una estructura narrativa que utilizar para contar. se me va a Y protestar. tienes una reflexión más. Sí, no, estaba pensando precisamente que antes estaba hablando de lo de la corriente feminista y todo esto, estaba pensando en Hilda Doolittle, que precisamente hace poemas basados en mitos griegos, hablando, dándole voz a las mujeres de los mitos griegos que están contando su historia. Son poesías muy pequeñas, es parte de la corriente del modernismo, pero lo hace y yo podría considerarlas retelling, Porque porque eso es distinto, es hacer un retelling en versión poema, no hacer un retelling de un poema, ¿no? ya, O sí, pero también se podría. pero en el fondo, o sea, tiene ese carácter del retelling De una poesía narrativa. exactamente, porque te está contando una historia en la poesía Claro. y es la propia protagonista hablando de lo que le está sucediendo. Sí, a ver, siempre y cuando, yo estoy de acuerdo con Enerio en ese sentido de que siempre que haya una intención narrativa, me parece bien, no sé. Yo creo que es que eso es un fanfic. No, lo digo en serio, porque para mí el fanfic es más coger a los personajes pero que hagan otra cosa diferente a lo que Pero está habían publicado, dado. si está publicado no quedamos que no. No, sí, pero que te quiero decir, ahí no está cogiendo, vale, pues voy a contar el mito desde otro punto de vista. No, aquí está diciendo, voy a coger a este personaje que estaba en el mito y no tenía punto de vista y ahora que nos diga cómo sentía ese punto de vista. Pero entonces estás diciendo que un montón de retellings que literalmente cogen esa perspectiva No son no retelling. son retellings. Sí. Lazarillo Zeta, por ejemplo, En plan, es un estás retelling. diciendo que, por ejemplo, el libro de Margaret Atwood, de las heroínas, ¿cómo se llama ese libro? El de Penélope. Bueno, el de Margaret Atwood, que coge a Penélope, es un fanfic. No, a ver, la cuestión sería, para mí retelling es pura y duramente temas de estructura narrativa. O sea, tenemos un villano que hace esto, un personaje principal que hace esto, ese tipo de cosas. Si ya nos estamos saliendo y la estructura es diferente, para mí eso ya no es un retelling, sino ahí sí que utilizaría más la palabra reinterpretación, porque ahí sí que estamos cogiendo unos personajes y sacándolos y contar otra cosa diferente. Para mí el retelling es que las fases sean Volver a las contar mismas. la historia. Aunque Pero- cambies totalmente el contexto, los personajes y demás. Es Como decir, por hecho, para ¿tú mí, consideras que la historia de Cenicienta, si la cuenta
la hermanastra ya no es un retelling. Para mí no lo sería. Para mí ahí sería más reinterpretación que retelling. Sí, tiene una- Pero para mí, o sea, a mí, pero yo soy Depende una de cómo, artista. depende de qué historia estés contando. Pero cuentas Estás contando la de Cenicienta. o cuentas la historia de Claro. la mamá. ¿Puedes contar las dos? A colación de esto, en Anaya Infantil y Juvenil tenemos un libro, yo creo que, bueno, varios libros, una serie de libros de los cuentos clásicos que tiene dos perspectivas. Uno, de cuento popular o clásico, por ejemplo, yo que sé, el de Caperucita, que es mi favorito, desde el punto de vista de toda la vida, y luego desde el punto de vista del lobo, desde el villano. Entonces, por ejemplo, para mí, yo estoy de acuerdo contigo, que es una reinterpretación del cuento desde el punto de vista de otro de los personajes, no tanto un retelling o un retelling. No sé. Para mí dependería de... Para mí es que la línea es muy difusa. En plan de, Sí, por supuesto. creo que estamos creo que estamos utilizando dos términos para dos términos distintos para y en realidad el concepto de reinterpretación, o sea, estamos utilizando un nombre inglés que es retelling para acoger todas las posibilidades de volver a contar. No podemos, entonces no podemos hacer, claro, pero no podemos hacer una diferenciación de yo esto lo llamo retelling y esto reinterpretación cuando ni siquiera son, o sea, no son. Es un tema de matices, pero... Los anglosajones consideran que retelling se puede utilizar a las dos cosas. Claro, a eso me refiero yo. Claro, o sea, aquí nosotros podemos hacer la diferenciación porque en realidad estamos acogiendo una palabra que no es nuestra. Claro. Pero ellos no podrían hacer eso. Ellos interpretarían que el retelling es todo. Que Pero ellos tienes... también tienen la palabra reinterpretation. Es decir, Sí, pueden- sí, pero no la pueden usan hacer sus de esa- categorías de esa como forma. quieran. Pero es que estoy pensando ahora, por ejemplo, en Wicked. Claro, que es Wicked. El libro el libro, no el musical. Consideramos que eso es retelling. Los ingleses te lo venden como retelling. Claro. Yo lo considero retelling. Pero de acuerdo con lo que tú estás Yo no diciendo, lo no se considera retelling porque te está contando la historia del mago de Oz desde la perspectiva de la bruja. No, para mí eso no sería un retelling. Si yo hubiera escrito eso y estuviera haciendo la sinopsis, yo no lo llamaría retelling. O no estaría a lo mejor, bueno, yo al final luego me adapto a lo que me digan, pero... La editorial ya... Exactamente, aquí la editorial me dice, pues lo vas a vender como retelling, y yo, por supuesto, lo que tú me digas. Pero ya tendría que buscar de qué manera defenderlo como sí, por supuesto, esto es un retelling, porque para mí no lo es. Para mí es un tema de estructuras, porque por ejemplo... Bridget Jones es clarísimamente retelling de Orgullo y Prejuicio a todos los niveles de estructura, pero deja de contar. Ahora la estructura es clavada. Entonces, si ya la cuestión es los personajes y tal, entonces para mí eso ya estamos hablando de cosas diferentes. O sea, si es coger a un personaje, por ejemplo, yo que sé, la hermana Mary, la hermana de Elizabeth, que todo el mundo pasa de ella, y contar su punto de vista, para mí eso ya no es volver a contar Orgullo y Prejuicio. A mí eso ya sería casi una obra ampliada. Estoy contando esto que no salía aquí. Un poco como lo que hace Disney ahora mismo con Star Wars, cuando hace obras en plan un momento súper específico de la vida de Leia. El Son las películas... sombreado de Orgullo y Prejuicio. Sí, exactamente. Sería algo así. Cinematic Image. Exacto. Creo que había... Yo tengo una pregunta, ahora que me pica la curiosidad, ¿qué es la serie entonces Eras una vez? Pues Eras una vez... En un compendio de todo. Eras una vez sí que es Disney metiendo pasta. Sí, tal cual. Concretamente, en plan de Eras una vez sí que es Tal cual, Disney tal cual. metiendo pasta, porque es de hecho la percepción de los cuentos tal y como Disney la ha patentado. Es decir, no son los cuentos clásicos. Es que ni siquiera son cuentos, son licencias. Porque, Claro, por ejemplo, exacto. en Eras una vez sale Mulan. En Eras Claro, una vez claro, por eso digo que no. sale, no son cuentos, salen Eras una vez es 100% tema de licencias. Es la propiedad intelectual de Exacto. Disney y Disney diciendo, a ver, ¿qué podemos A mí no qué me podemos sacar de sorprendería aquí? ver a Capitán América en Eras una vez, porque es como, bueno, tengo aquí la licencia, pues aquí la meto. Es como el Super Smash Bros. Sí, Kingdom Hearts, ¿habéis jugado a Kingdom Hearts? Pues es eso. En grande quiero decir, Kingdom Hearts es lo mismo. O sea, tú, efectivamente, los mundos de Kingdom Hearts podrían ser retellings de las historias y tal, porque al final lo único que ocurre es que han metido a Sora, Donald y Goofy en la historia tal y como empieza y acaba la película de Disney. O sea, quiero decir,
simplemente lo meten de por medio para que Sora haga el efecto de, no, es que en realidad Sora era quien tenía que vencer a... Pero entonces no es Jafar. fanfic, es un fanfic con self-insert. Pero el retelling, porque está volviendo a contar la historia. Kingdom Hearts está más cerca de Orgullo y Prejuicio y Zombies. Y por eso Donald y Goofy no salen en el Smash Bros. Pero ve, o sea... El tema de esa serie es que cuando he escuchado el debate de fanfic y de retelling, he llegado por lo de Eros una vez, me explota la cabeza. Eso es literalmente, o sea, es un producto de Disney, o sea, porque Es de Disney. es de Disney la serie, entonces está hecha precisamente para, vamos a juntar a todos estos códigos que ya hemos tenido y hemos creado nosotros en un universo común. Es un parque Disney, un retelling. Son las princesas Disney disfrazadas. O sea, ahí es simplemente una cuestión de... Lo de los parques Disney es una movida, porque para colmo luego tienes atracciones que estaban ahí que se han convertido en película de... Sí, como la de Piratas del Caribe. La de Piratas del Caribe es un retelling de una atracción de parque. Han hecho también eso. No puedo, retelling no puede ser todo, ya vamos a tomar un poco en serio. O sea, quiero decir... eso. El retelling son los padres. El retelling son los... Eso, nada, simplemente en el caso de Eras una vez es eso, es Disney cogiendo su propiedad intelectual literalmente y diciendo, vale, vamos a expandirla. Aunque tiene Y es algunos más- capítulos que sí que consideraría, porque por ejemplo hay un capítulo en la primera temporada que es solo dedicado a Caperucita Roja, que sí que te vuelve a contar el cuento de otra manera diferente. Entonces hay capítulos concretos que sí que los consideraría retellings, pero a nivel general. Y sobre todo, yo decía que podía, no sé si era retelling o no, porque ya tienes a un malo, un malo grande, que es como que resulta que es el que crea todos los villanos o el que está siempre detrás de todo. Sí. Y no es realmente, no es la historia verdadera. Sí, ese es el feo de Disney. Pero mira, por ejemplo, ahora Disney está haciendo precisamente una cosa, va a salir su primer anime producido, esto es real, Que está basado en realidad. que está basado en un videojuego que ellos mismos patentaron y que salió en Japón, que sigue la vida de los villanos Disney, supuestamente, o sea, de casas, más o menos. Son como una escuela en la que está basada en los... Muy poco Creo que hay muy poco retelling. Claro, por eso digo que es lo mismo, en plan de ellos tienen esta propiedad intelectual de, pues por ejemplo, hay una casa que es la casa de Scar, la casa de Hades, un otome, ¿no? Sí, pero ese otome está basado en, por eso es un videojuego. Basado muy poquito. La estética solamente, realmente, de los personajes, ¿no? Claro, pero precisamente está basado en su, o sea, sacan de esa licencia que tienen, de esa propiedad intelectual que tienen ellos y amplían y dicen, de aquí vamos a crear otra cosa y ya está. Y es sobre todo utilizar el imaginario, en plan, es que hay un imaginario concreto de Disney y eso no lo podemos ignorar, por eso yo hablaba antes de que si Disney ha hecho algo en todo el tema este de los retellings, es si acaso crear un imaginario popular, que es el que tenemos todos en la cabeza por haber crecido con las películas Disney. Pero eso no quiere, o sea, eso es simplemente un imaginario, eso no es... es simplemente la cultura popular de nuestra época, por así decirlo, no tiene más. Entonces, lo que sí que ocurre es que Disney puede hacer uso de ese imaginario todo lo que quiera más y explotarlo y explotarlo y explotarlo. Por eso, de repente, coge las películas de animación y cuando el imaginario de las películas de animación se ha quedado limitado porque ya no está adaptado a la siguiente generación, lo que hace es coger ese mismo imaginario y hacerlo live action. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Para qué? Para adaptar un nuevo imaginario, para meter un nuevo imaginario en la mente de la siguiente generación. Y para no perder Para no perder los derechos. Pero es básicamente eso, es reciclar lo que ellos ya tienen, pues eso, para no perder los derechos y para seguir generando esa única mente colmena, en plan de, digamos. Y ya está, ¿no? Que llevamos aquí una hora y media. Mira, una pregunta. Bueno, yo después de todo esto me ha explotado la cabeza para identificar que es un retelling o no. Yo no sé si, ya que estamos en una librería de cómics, si la novela gráfica es uno de los
retelling del Holocausto? No sé yo si el Holocausto cuenta como historia que se pueda retelear. Yo estaba pensando más bien, por ejemplo, en 300 de Frank Miller. Antes he estado ojeando en la sección de manga, tenían varias novelas, tenían varias de Jane Austen, Jane Eyre también. Pero ahí son adaptaciones. Pero Sí, son son adaptaciones. adaptaciones. Porque siguen tal cual los libros, simplemente que recortan un poco y eligen las escenas que quieren, pero de hecho los diálogos muchas veces Sí, están claro, realmente Dice, sacados. te dice que el autor es Jane Austen Sí. y quien sea que lo haya... Pero, por ejemplo, 300 para mí es un retelling clarísimo de la historia clásica de la batalla de las Termópilas, pero ahora convertida en una novela gráfica. Entonces, creo que sí, creo que en concreto en cómic se ha hecho mucho tiempo. Tengo por casa, no recuerdo ni autores ni nada, pero también una versión en cómic de la Odisea y es bastante frecuente, creo yo. Lord Olympus, que ahora lo está petando, es un retelling de la mitología griega. Decía que aquí en americano tenéis fábulas, que es... Bueno, fábulas, Por supuesto. tremendo. Sí, aunque ahí ya para mí es más eso, más adaptación, porque precisamente Fábulas lo que hace es como imaginar que los personajes de los cuentos vienen al mundo real por una serie de cosas. Entonces, claro, ya no es el voy a contar la Caperucita de otra manera, sino ¿qué pasaría si Caperucita estuviera aquí? Hay que tener mucho cuidado de todas formas con los cómics y las novelas gráficas, no hacer retellings de Tintín, que entonces viene Moulinsart y te cruje. Es peor que Disney y peor que Anne Rice. Peor que Anne Rice. Sí, tiró abajo no sé qué exposición de cómics en... No sé si era en Barcelona o Fue hace hace muy unos poquito. meses. Qué fuerte. Bueno, pues no toques Tintín. No toques Tintín. Conclusión de la charla. Pues... Los retenéis son los padres, ¿no? ¿Habéis dicho? Sí, el retelling- y los amigos que hacemos por el camino. Sí, por el camino siempre. Pues nada, Pues... Muchísimas gracias a todos por haber venido. Sí. Habrá que darles un aplauso. Estupenda, ¿no? Y tenemos grabación.